de temas nacionales porque aquí dijimos el día 1, vamos a tocar todos los temas hasta que las personas puedan quedar con las dudas saldadas. Y así lo vamos a hacer. Hablando con todas las voces. La semana pasada conversábamos con el doctor Camarena, si no me equivoco, Edgar Camarena, especialista en temas financieros, quien daba su interpretación, sus respuestas al tema de la ley de la Caja de Seguro Social. Esta semana está con nosotros aquí el director de Finanzas y Administración de la Caja de Seguro Social, el señor César Herrera. César, buenos días, qué gusto verlo nuevamente. Bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, gracias a ustedes por tenernos. Puede levantar el micrófono si quiere para que esté más cómodo. Ahí por está. Supuesto, gracias. César, la pregunta, yo quiero arrancar por el tema de los independientes en esta jornada. Porque yo conversaba hace unas semanas con una persona que con la ley anterior iba al Seguro Social y aportaba, si no me equivoco, era el mínimo $800 mensuales para poder aportar como independiente a la Caja de Seguro Social y poder cotizar, porque no es asalariado esa persona. Esa persona que se manejaba dentro de esa manera, igual pues si podemos explicar cómo se manejaba un independiente en el sistema, en la ley anterior, y cómo se va a manejar a partir de ahora para poder seguir haciendo esta docencia. Por supuesto. Creo que el tema es importante aclarar algo. Desde la ley del 2005, que realmente entró a regir básicamente en el 2007, existe la obligatoriedad para que los independientes cotizan. Generalmente, ¿quiénes son los únicos que cotizaban? Los que hacen sus declaraciones de renta, es decir, personas que ganan alrededor de $900 para arriba, que al final del día decidían o no cotizar dentro de esa declaración de renta, valga la redundancia, ¿no? Pero, y por supuesto, tú podías venir voluntariamente a optar por formar parte del seguro. Lo que mejora la nueva ley versus la anterior, y vuelvo al tema de los $800, que creo que es una cifra que muchas personas han utilizado, te permite cotizar contra una base. Todavía se está reglamentando cómo va a ser la ejecución de la misma, pero básicamente, ¿qué te dice? Nosotros le vamos a dar la opción a la persona que indique, oye, ¿con cuánto tú te quieres jubilar? Y entonces te vamos a establecer, bueno, si tú quieres jubilarte con tanto, tienes que aportar tanto. No se va a establecer necesariamente un mínimo. Eso todavía lo estamos en proceso de reglamentación, pero la idea es que la persona pueda cotizar con base a cualquier salario que él mismo indique. El tema de los $800 aplica para la parte de enfermedad y maternidad. Te pagan el 8,5%, es decir, $68 aproximadamente. Y con esos $68 accedes a los beneficios de salud para ti, tu cónyuge, es decir, tu pareja, tus hijos, sin límite de hijos, eso no ha cambiado, tu padre, si es mayor de 60 años y depende económicamente de ti, y tu madre, si tiene arriba de 50 años y depende económicamente de ti. Esa parte, digo, entiendo que igual pagar $68 no es tampoco barato, pero como dice, puedo tener 4 hijos y 2 padres y mi esposa y yo bajo un seguro opcional dentro de la Caja de Seguro Social para la parte de enfermedad y maternidad. Para la parte de la pensión, que es lo que mucho interesa, vamos a estar dándole las opciones para que las personas puedan cotizar. Básicamente es una reglamentación o un régimen especial que se está estableciendo. ¿Qué pasa con, voy a usar el ejemplo que usé la semana pasada, el vendedor informal, el chichero, la señora que cocina en la fonda que está en las avenidas principales del país? Estas personas estaban obligadas a aportar al Seguro Social, son independientes, son personas que viven del día a día, estaban obligadas a aportar en la ley anterior. ¿Qué pasa con ellos en esta ley y cómo se va a manejar? Siempre han estado desde el 2005. O sea, todo independiente ha estado obligado a cotizar a la Caja del Seguro Social, sino que es algo que la Caja realmente no ha reglamentado, no ha salido a las calles, como quien dice, a multar a nadie. Y creo que esa no es la idea. La idea es hacerle sencillo a estas personas que puedan venir y aportar desde 9, porque va a ser un 9,38%, es decir, imagínate que del salario mínimo que se establezca mensual sea $100. 9,36. Exacto, sería como $9,36 mensuales que podrías, como quien dice, cotizar hacia la Caja del Seguro Social. Nuestra idea es hacérselo sencillo a las personas, darle acceso a una jubilación, independientemente el monto de la misma, porque al final del día hay una realidad. Si aportas poco, tu jubilación en teoría va a ser poca. Porque al final el tema de la pensión, creo que es importante que todos recordemos, es un tema macroeconómico. Si el país tiene salarios bajos, vamos a tener pensiones bajas. Yo creo que no es al revés. La ley del Seguro Social no va a corregir un tema macroeconómico. El tema tiene que ser al revés. Cuando las condiciones económicas se den, creemos empleo, dejemos de estar
gobierno dependencia, básicamente de todo el crecimiento económico o el crecimiento laboral, esas pensiones van a ir alcanzando y van a ser suficientes para reflejar realmente la necesidad de nuestra población. En la conversación que tuvimos la semana pasada con el doctor Camarena, justamente él hablaba de algo, la reglamentación a la ley. Ya van 3 meses y todavía no se ha reglamentado, y él lo que dice es que si bien la ley ya está en el texto único, hasta que no exista la reglamentación, muchas de las cosas que hoy en día nos preguntamos no van a estar claras. ¿Para cuándo la reglamentación? Bueno, buena pregunta. No escuché la entrevista del doctor Camarena, pero por ahí la voy a buscar en YouTube para claro, verla, y la próxima vez estar un poquito más informado. Pero la implementación de la ley, aun cuando suena que ha tardado, pasa que modificó tantos temas y hay tantos frentes abiertos ahora mismo. Estamos trabajando, por ejemplo, dentro de la Caja de Seguro Social. El primer tema es la calculadora. La calculadora es básicamente los estados de cuentas individuales que desde enero del 2007 debimos estar entregando como Caja del Seguro Social. Y a la fecha de hoy, ningún panameño sabe cuánto tiene en su cuenta individual. O sea, eso es algo que han pasado, ¿qué? 18 años. De la ley 51. De la ley 51, ¿sabes? Porque acuérdense, usted no, pero me parece que los otros dos panelistas están en el sistema mixto. Es decir, tienen una cuenta de ahorro individual, pero no saben cómo está. O sea, nunca se les ha dado. Y esta administración, muy responsablemente, hemos estado trabajando en el levantamiento de esos estados de cuenta individuales para que cada persona sepa exactamente cuánto tiene, cuánto han sido los rendimientos sobre sus aportes, y con esos aportes y esa cuenta individual, cuál es su pensión o su jubilación esperada. O sea, ese es uno de los temas que estamos trabajando. Pero esa cuenta individual, perdone que lo interrumpa, por ejemplo, no está tan bien con por ejemplo, con Progreso, por mencionar a alguien. Bueno, exacto. La idea es eso. Por mencionar a una empresa. Actualmente, bueno, no estoy seguro por eso cómo lo hace, porque no me acuerdo si ellos te mandan tus estados de cuenta individuales, pero se los da la empresa. Y básicamente tú sabes, oye, cada persona, cuál es el ahorro que tú has acumulado por cada una de esas personas que están colaborando. Aquí sería, oye, por ejemplo, yo estoy en el mixto, ¿no? Ya actualmente van a salir todos mis salarios. Esos salarios, cuántas cuotas o aportaciones hacia IBM generaron, los intereses que ha reeditado ese tema, y cuál es el saldo que yo tengo, como dice, al momento de la reforma. Y de ahí me va a hacer una proyección de cuánto se espera que yo me jubile. Pero esa cuenta individual tiene un principio y tiene un fin, pregunto yo. Bueno, el principio... Para el asegurado. Bueno, no sé si nos estamos hablando... Porque eso es una duda. O sea, cuando se acaba esa plata, ¿dejo de ser asegurado? No. ¿No? ¿Cómo funciona esta cuenta individual? Tú tienes, actualmente, bueno, en el programa anterior necesitabas un número mínimo de cuotas para hacer una jubilación. Ahora realmente ese tema desapareció. Lo que tienes es una cuenta de ahorro, que podrías tenerla. ¿Cómo se acumula una cuenta de ahorro? Puede ser en Banco Nacional, Caja de Ahorro, Banco General, donde sea. Actualmente tus aportes van a ser básicamente el 3,5% de tus salarios que estás aportando entre tu persona y el empleador, y el 18% del décimo que se aplica. Esos dineros van a ser acreditados en esa cuenta individual. La caja los va a estar invirtiendo. Ahora actualmente la caja tiene, dentro de la ley 462, una mejora en la cantidad de instrumentos financieros que puede utilizar. Y eso va a estar acumulando rédito, o decir, interés. Al final del día, cuando tú tienes tu edad de jubilación, usted vendrá a la caja y diga, bueno, caja, con base a los dineros que acomodé, ¿cuál es la pensión que me toca? Y con esa pensión se te va a dar una pensión vitalicia. Esa parte es importante, ya no se acaba nunca. El riesgo de que los fondos, de que vivas más de que los fondos te deben alcanzar, eso lo asume el programa. Podemos decir que ese punto, que la pensión es vitalicia, es lo que diferencia a la pensión del Seguro Social de las pensiones privadas. Bueno. Sí, las pensiones privadas. Porque las pensiones privadas me imagino no son vitalicias. Bueno, hay en otros países, sino que Panamá es un mercado chico, tú puedes comprar una pensión o una renta vitalicia. O sea, tú vienes y dices, oye, tengo $100,000, con esos $100,000 asegura ahora que me compras. Pero en Panamá generalmente no. Profuturo y Progreso es una cuenta de ahorro que tú vas a ir acumulando, y al final del día tengo lo que hay en la cuenta. Y me va a durar, depende de cómo utilice esos fondos, ¿no? Por eso, entonces... es la garantía vitalicia de que esa renta... Eso es lo que lo diferencia con los... Se lo pregunto porque la gente dirá,
bajo este concepto, ¿por qué yo tengo que pagarle el seguro social si yo me puedo ir con una aseguradora privada? Pero el hecho de que es vitalicia es la gran diferencia, ¿no? Es correcto. Y lo bueno de ahora que versus lo que teníamos antes, ¿qué pasó para personas que estamos en el mixto? Porque acuérdense que todo el que estaba en el beneficio definido se mantiene en el beneficio definido, nada de sus beneficios han sido tocados, él se mantiene. Es como, o sea, eso César, lo voy a interrumpir un segundo porque quiero ir más atrás todavía. Vamos a hacer docencia del 100%, si nos acompaña. Por supuesto. Y lo voy a hacer conmigo. Yo tengo 33 años, empecé a aportar el seguro social a los 18. Yo estoy dentro del sistema mixto, ¿no? Correcto. ¿Qué significa estar dentro del sistema mixto? Estar dentro del sistema mixto es que actualmente ya estás bajo un sistema de cuentas individuales. La caja básicamente tiene una cuenta individual a nombre suyo donde se están acumulando réditos. La diferencia entre el mixto y el nuevo, y por qué se llamaba mixto, era porque tenía una pequeña parte que era de beneficio definido, que era hasta los $300. Pero el resto es una cuenta de acumulación individual. ¿Cómo funcionaba tu cuenta de ahorro antes? El 10% de tu salario, ¿correcto? Entraba hacia una cuenta de ahorro individual que se iba a acumular a una tasa de interés, ¿correcto? Ha sido, de acuerdo a los números, un poco debajo del 4% de lo que estás acumulando. Es decir, el 10% de tu salario se ha ido acumulando a una tasa un poco inferior del 4%, y con eso tienes un saldo el día de hoy. ¿Qué hace el nuevo programa? Ahora no es el 10, te va a dar el 13,5% hacia tu cuenta individual y el 18% es 13º mes. Es decir, por lo ineficiente que sea el proceso. Usemos cifras, si usamos el salario mínimo, si yo ganara... Bueno, voy a utilizar una cifra que es redonda para que sea sencilla de multiplicar. $100. Bueno, $100. Ajá. Antes, asumiendo que esos $100 fueran todas a tu cuenta individual, tú estabas básicamente aportando $10 mensuales, ¿verdad? A mi cuenta individual. A tu cuenta individual. Okay. Ahora, en promedio, porque recuerda, es 13,5% de tu salario regular y 18% de tu salario 13º mes, ahora vas a estar aportando el 15%, es decir, $15. De salida, básicamente estás aportando anualmente por ese mes 50% adicional, ¿se entiende? Es decir, a tu cuenta individual está entrando 50% más dinero. Significa que eso, por matemática simple, va a acumular una mejor pensión. No sé si está entendiendo las mejoras que existen del mixto versus el ¿cómo se llama? El sistema de capitalización solidaria. La caja básicamente, antes que pasaba con la diferencia del 10 y el 15, básicamente iba a pagar otros programas, iba a subsidiar parte del sistema anterior. Ahora básicamente casi el 100% está entrando a tu cuenta individual. Y por supuesto debe ser invertida a mejores réditos. La caja, como digo, históricamente ha generado un poquito debajo del 4%. Nosotros consideramos que eso puede subir sin tomar grandes riesgos a 5.25, 5.5, lo que va a hacer que tus fondos, es decir, esos $15 que antes eran 10, se acumulen a una tasa mucho más acelerada, ¿no? ¿Qué significa ese detalle que veo en diferentes espacios que señala que uno va a tener que elegir en un momento cómo va a querer seguir avanzando en torno al sistema? No, eso no es correcto. Actualmente no es como en Profuturo, por ejemplo, que es uno que muchas personas conocen, te permite, oye, tus fondos los puedes tener en diferentes opciones, de acuerdo al riesgo que tú quieras. La caja no. La caja básicamente tiene un solo plan en este momento y la forma que está reglamentado, y los fondos de todas las personas que están en el sistema siguen las mismas características de riesgo. Es decir, que si yo estoy en el sistema mixto, ¿no tengo que tomar ninguna decisión de aquí hasta entre 1 año y medio o 2? Bueno, no. Okay, ¿cuál es la diferencia entre el mixto? O sea, existe un proceso en el cual personas del beneficio definido y personas del mixto pueden optar durante los siguientes 12 meses a cambiarse opcionalmente al nuevo plan. Pero dentro de 6 años todo el mundo va a estar en la misma bolsa. Todos los que están en el mixto van a ser cambiados. Realmente yo creo que este es un tema de semántica más que de realidad. A todas las personas que están en el mixto les conviene cambiarse porque van a generar dineros adicionales. ¿Sabes? No sé si me estoy explicando. O sea, claro, no sé. Pero ahí sí no entiendo eso. ¿Para qué generar esa confusión de que tengo la opción de escoger? Si eventualmente al final vas directo si al final allá. voy para allá, dime, ya tú vas para allá, listo, se acabó. Bueno, recuerda que la ley fue el resultado de ¿qué? Un debate amplio en la asamblea. Entonces, no sé, en la asamblea alguien decidió que esa era la forma más fácil de hacerlo, pero al final del día... O sea, y lo que estamos viendo ahí es que como empezaron a emparchar artículos de distintas procedencias, tenemos un Frankenstein. Es básicamente eso. Es que, como digo,
una cosa es lo que se propuso y otra lo que quedó. Pero al final del día todos pasan hacia allá, excepto los del beneficio definido. Los del beneficio definido sí se mantienen en su programa, al menos que ellos decidan cambiarse. Hay un grupo pequeño de personas del beneficio definido que sí le conviene. Personas con salarios muy altos, personas que han cotizado mucha cantidad de años, pero dentro del proceso de la calculadora que estamos estimando, se le va a decir a la persona, oye, puede que seas candidato para cambiarte y puede que tú... ¿Para cuándo va a estar eso? Ya la calculadora está lista, lo que tengo en periodos de prueba y lo que no sé, lo que la dirección no quiere es que la misma, sabes que siempre todas las herramientas tienen a veces errores. Acá un oyente, Y Antonio deseamos Rodríguez, que no tenga ni un error. acá un oyente, Antonio Rodríguez, dice que esa calculadora nació tildeada, que la gente se mete allí y todo es confusión. Dice Antonio Rodríguez acá en el WhatsApp. Bueno, señor Antonio, Señor Antonio, escuche. recuerde que la calculadora no está arriba aún sigue en periodo de prueba. ¿De dónde sacó él eso entonces, que la calculadora está tildeada? Hubo recuerden, hay una diferencia, en su momento, cuando nació, creo como en noviembre por allá, hubo una herramienta que se publicó que te permitía como más o menos comparar cuál debía ser la pensión, pero eso era muy Básica. general, con mucho supuesto. La calculadora actual es básicamente, yo me meto con mi usuario, de acuerdo a mis cuotas, de acuerdo a mi historial, a mi edad y exactamente cuánto yo he cotizado, esa es la calculadora, esa es la proyección individual que se está haciendo. Y el reto ha sido cómo lo hace lo suficientemente técnica, pero sencilla, que la gente la entienda. Yo creo que de nada sirve sacar la mejor herramienta y que la gente no la sepa utilizar. Porque yo creo que la verdad, este es un tema complejo. Suena sencillo, pero es complejo. O sea, no estamos acostumbrados a este manejo financiero de nuestras Los pensiones. independientes van a tener que pagar 9.36% para su pensión. Correcto. ¿Cómo van a saber o cómo se va a calcular cuál es su ingreso? ¿Con la declaración de renta? No. Recuerda que hay dos tipos de independientes. Los que están obligados a ¿cómo se dice? A declaración de renta son personas que ganan arriba de $900,000 al mes. A ellos, dentro de su declaración de renta, durante el año 2026, que corresponde al 2025, porque siempre es ese desfase, se le va a dar las opciones de cuáles son los salarios a los cuales él puede optar o cuáles son las cotizaciones que él va a utilizar. El independiente, como dice el raspadero, el taxista, básicamente es una aplicación web que vamos a estar diseñando para que él escoja más o menos cuál es la pensión con la que se quiere ir de acuerdo a sus características y con base a eso él pague. Y por supuesto van a estar también nuestras agencias, ¿no? Tenemos creo 37 agencias a nivel nacional en la cual el personal, actualmente estamos contratando personal para ese proceso de que puedan orientar a las personas qué es lo que puede convenirles, ¿no? O sea, va a haber si mi salario de 500, salario de 800, eso va a haber opciones. Básicamente opciones, correcto. Y tú escoges con qué. Por supuesto, mientras más alto sea tu salario, vas a, en teoría, aportar más y en teoría debes generar más intereses y vas a tener una mejor pensión. Y ahora está el 8.5% que es para los servicios de salud. Correcto. Eso va a ser en base a 800. Ese es 800. Y el que no gana 800. Tiene que pagar bajo 800. Pero si 800, pero si mi salario no es 800. Actualmente es un tema, eso ha sido objeto de un poquito de críticas, pero ¿qué pasa? Se necesita una cotización base mínima para el tema de antiselección. O sea, imagínate que lo pongamos en $100 y $100 salga 8.50 y venga una persona, él, su esposa y sus 3 hijos. O sea, al final del día el sistema tiene que ser sostenible. Y el monto que se dijo que era en promedio lo que el resto de la población está aportando es 800. Así que opcionalmente para tú entrar tienes que pagar $68 en la parte de salud. Pero en cuanto al tema, y yendo un poco por la línea de Legazpi y Torrijos Tot, por ejemplo, y también de Leo, la persona que en los semáforos vende toallitas, y el otro que vende dulce, y el otro que vende mamón chino, y el otro que vende Gomitas. Tomates. Esos también tienen que por fuerza, por forfeit, por default, de todas maneras, también tienen que ser captados por el seguro. Y si no lo son, y si ellos no son captados, el seguro los va a multar. Doctor. Porque esa pregunta se la hicimos a Edgardo Camarena. Desde el 2007 han estado obligados y la caja no ha salido a multar a nadie. La idea realmente no es ser el cuco y como que te dice,
obligar a las personas a hacer un tema. Yo creo que realmente es de crear la conciencia y crear las herramientas y de que la gente sienta la confianza de que los fondos están bien administrados dentro de la caja del Seguro Social y esto les va a permitir generar unos ahorros. Y como le digo, no vamos a salir a arrestar personas, no es la idea. La caja desde el 2007 ha tenido la facultad de hacerlo y creo que lo que la ley hace es incentiva cómo la caja debe estar obligada a generar las herramientas para que a las personas se les sea fácil. Actualmente tú vas a hacer un trámite a la caja del Seguro Social y la gente se frustra. La idea de nosotros es cómo hacer el proceso de afiliación sencillo, simple, que la gente sienta que está recibiendo de parte de la institución. ¿Se va a salir a multar a estos informales que no acudan al Seguro Social por un lado, por falta de recursos, falta de conocimiento, falta de espacios para poder acercarse? Durante los próximos años no. Es decir, que ese miedo que se ha creado en estas personas que hasta ahora no aportaban por falta de poder adquisitivo, falta de recursos, evidentemente lo que se va a hacer en los primeros años es intentar acercarlos al Seguro Social para que puedan cumplir con lo que ellos necesitan para poder tener una pensión digna para jubilarse. Es correcto. Antes, por el proceso de afiliación, uno te requería el mínimo de 800, que es decir, los 68 que de la parte de salud, más el 13,5, lo que fuese de la parte de pensiones. Significaba que una persona está pagando 22%, 23% de su salario para poder acceder. Ahora básicamente estamos dando la opción que desde 9.36 puedas entrar a acumular. Por supuesto, si aportas lo mínimo vas a acumular muy poco, pero al final del día todos esos fondos están garantizados, son tuyos, una cuenta de ahorro individual que al final del día la vas a retirar en términos de renta, ¿no? Licenciado, ¿vas a preguntar, Chema? Sí, le iba a preguntar. Deme un segundo, Chema. Lo interrumpo a usted, a Manolo y al invitado y le pido 2 minutos al doctor César Herrera porque a esta hora tenemos en línea de Radio Panamá a Demetrio Ábrego, corresponsal de Radio Panamá en Chiriquí, porque abrieron la carretera en el área de San Lorenzo. Demetrio, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, compañeros. Efectivamente, les puedo informar a todos ustedes que esta área de la vía interamericana, aquí en este punto entre la entrada de Urconcito con Boca del Monte, se mantiene en estos momentos ya abierta. Hace algunos minutos fue reabierta por unidades de control de multitudes de la Policía Nacional, quienes procedieron a reabrir la carretera tras enfrentamiento con este grupo de ciudadanos que desde la madrugada habían procedido a cerrar esta arteria internacional, molestos según ellos por la ley 462 que ellos están pidiendo sea derogada. Una gran cantidad de vehículos del transporte, especialmente de carga y de alimentos, estaba varado, ya están transitando con normalidad estos vehículos y se espera que se mantenga esta medida mientras los ciudadanos sean replegados, han dicho las unidades de la Policía Nacional, hasta la parte superior de esta carretera internacional. Lo cierto es que en estos momentos ya la arteria aquí en este punto entre Orconcito y Boca del Monte ha sido reabierta a la fuerza por parte de las unidades. Ya quitaron los escombros y los demás obstáculos que había sobre esta vía y se espera que ya se inicie el traslado de mercancías, al menos en este punto en donde nos encontramos aquí en el sector entre Orconcito y Boca del Monte en el área de la provincia de Chiriquí. Demetrio. Más temprano se debieron utilizar vehículos antidisturbios, unidades antidisturbios para poder despejar la vía, compañero. Demetrio, ¿hay algún otro punto cerrado en este momento entre Veraguas y Chiriquí que esté bloqueando el paso? Había bloqueo también en el sector de El Piro y El Prado, esto sobre la vía interamericana, pero también más temprano fueron reabiertos a la fuerza. Recordemos que se trata de una situación de inconsistencias, en algunos puntos se cierra, pero otro grupo de manifestantes, quizás más abajo, vuelvan a tirar obstáculos sobre la carretera internacional. Estos son removidos por las unidades de control con equipos y maquinaria que mantienen ellos para poder agilizar el trámite y poder sacar estos obstáculos de la carretera, compañero. Bien, Demetrio Ábrego, corresponsal de Radio Panamá en Chiriquí, gracias por este reporte. 7:32, repetimos, se reabre la vía interamericana. Aquellas personas que estaban varadas en la carretera desde las 2 de la madrugada ya pueden continuar su paso. En el luego área del Prado, iba a del decir Piro, las dos. Y también ahora en el área de Orconcitos, esto queda a 45 minutos, aproximadamente 1 hora de David, para que usted tenga el dato y sepa que ya puede transitar
con calma y aquellas personas que estuvieron varadas por más de 4 horas manejen con cuidado y precaución y escuchen Radio Panamá. Por Ahora sí, supuesto Chema. que sí. Quería ir al tema del 60%, de la pensión mínima, o de la pensión, el reemplazo mínimo del 60%. Ese es el artículo 197. Quería irme al punto, bueno, los 3 puntos. Punto 1, número mínimo de cotizaciones por año. Se deberá cotizar al menos 5 cuotas por año durante la vida laboral, permitiendo años sin cotización, siempre que no superen 6 años en total y no sean consecutivos por más de 5 años. Ok, si quieres vamos primero a echar un poquito hacia atrás de qué es lo que busca ese artículo. Ok. Ese artículo fue agregado, es más, dentro de la participación que tuvimos en la asamblea, yo nunca lo vi hasta que la ley salió. ¿Cuál artículo, Chema, perdona? 197, condiciones para garantizar el reemplazo mínimo de pensión de retiro por vejez del componente contributivo de capitalización solidaria. Este es el 197 dentro del texto único. Ok, regresemos hacia atrás. O sea que la ley se aprobó con artículos que ni siquiera la Caja del Seguro Social conocía. Ok, no me refiero, yo no lo vi. Ok. Dentro de mi participación yo no lo vi. Esto, Ok. esto fue agregado al final. Recuerden que, Sí, que al final llegó Dana Castañeda y metió un montón de A artículos. eso iba. bueno, no sé si Dana Castañeda, Pero lo que- muchos diputados. Sí, sí, sí. Lo que es cierto es que hubo, o sea, ¿cómo fue este proceso? Nosotros empezamos en septiembre. Ujú. El director general Dinos empezó mucho antes a ver el proceso de la reforma que se requería, porque numérica, ¿no? No tanto en términos de la misma ley, sino de lo que se requería económicamente por el gran problema que tenemos en el sistema de beneficio definido, ¿no? Que manteníamos. De ahí a noviembre, yo participé activamente en lo que se estaba generando, de ahí salió el texto más o menos que se propuso y lo que fue llevado, yo hasta ahí tuve bastante al día de lo que se estaba haciendo. Y era, tenía las bases de esto, Hasta usted fue sorprendido. pero posteriormente vino noviembre, diciembre, enero, febrero. Hasta febrero yo estuve participando activamente en la asamblea. Y no estoy diciendo que salió bien o mal, lo que estoy diciendo es que sí hubo cambios importantes en todo el tema. Quería regresar porque recuerde cómo va a ser la pensión ahora. La pensión de cada una de las personas nuevas o los que estamos en el mixto y los que entren a través del programa, porque recuerden, los beneficios definidos se mantienen donde están, tienen una cuenta de ahorro a donde entran aportes y entran intereses. Al final del día eso va a acumular un fondo y ese fondo va a comprar una pensión. ¿Cuál pensión? La pensión que alcance, ¿verdad? Lo que posteriormente llegó esto porque alguien decía, pero ¿qué me garantiza que sea 60? ¿Qué me garantiza que sea 40? ¿Qué me garantiza que sea 50? Ese es un tema. Entonces, ese tema, esto entró en ese momento y yo creo que esto fue más que todo para dar confianza más que realmente cómo se va a ejecutar. Yo he tirado los escenarios y fue lo que estamos viendo. Como digo, de salida las pensiones van a ser 50% más porque estamos aportando 50% más a los que en promedio a los que estamos en el mixto, ¿correcto? Pero tú dices que, bueno, César, pero ¿y eso qué va a hacer? Bueno, muchas personas les gusta compararlo hacia lo que había hace 20 años que ya no existe, que es el beneficio definido. Generalmente, por ejemplo, personas de la construcción que entran jóvenes, les conviene este cambio. Personas que tienen estabilidad laboral, también les conviene este cambio. A los que no les conviene este cambio es a la pequeña proporción de personas que entran tarde al sistema. Recuerden, los que saben de finanzas, o bueno, matemáticas más que todo, para que el interés se acumule durante el tiempo que tienes que tenerlo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, si una persona entra al sistema, que son pocos, porque hemos estado generando el tema, 45, 50 años, aún cuando cumpla, una persona a los 45 años o 43, que cotiza sus 20 años de cuota, no es lo mismo que cotice, que tengas esos 20 años de cuota desde los 25 acumulando que desde los 45 acumulando. No sé si me explico. O sea, personas que entraban tarde al sistema sí tenían una situación en la cual probablemente no alcanzaban ese 60%, pero tenían, como quien dice, la continuidad. Yo entré a los 43 años y tuve 20 años seguidos y a los 63 me fui. Tuve 20 años, pero mi pensión no era buena. Ahí es donde entraba este artículo. Y este artículo, ¿qué hacía? Porque realmente apliques para esas personas matemáticamente, ¿no? Dice, oye, si tú tuviste
la suficiente cantidad de años dentro del sistema en términos de consistencia y en términos de lo que generaste, vas a irte con una pensión mínima del 60%. Y yo creo que eso es lo que hace que esas personas que estaban en esas características no sean perjudicados por el cambio, que bueno, que tampoco estaban porque ya estaban en el mixto, pero igual, que si lo compararas contra el beneficio definido, aún siguiese generando el 60% del tema. Pero, por ejemplo, aquí él dice, el punto 1 dice, número mínimo de cotizaciones por año. Se deberá cotizar al menos 5 cuotas por año durante la vida laboral, permitiendo años sin cotización siempre que no superen 6 años en total y no sean consecutivos por más de 5 años. Voy a poner mi ejemplo. Yo tengo 17 años desde que pagué mi primera cuota, pero yo tengo más años sin cotizar que cotizando. Y yo tengo varios años donde no llego a las 5 cuotas. Eso suma más de 6 años. Como te digo, en tu caso, lo bueno es que como empezaste antes, tus cuotas en teoría han estado acumulando y siguen acumulando aun cuando no te entregues, aun cuando no estés laborando. O sea, en tu caso... Tú no es que no estaba trabajando, sí trabajaba, muchas de las veces sí trabajaba, pero no estaba cotizando. Exacto. Porque no era por contrato. Sí, correcto, eran horarios. Ajá, pero a lo que voy. O cotizabas muy bajito. Yo tengo años en que no tengo las 5 cuotas y tengo varios años, más de 6 años, sin cotizar. Significa entonces que no me puedo garantizar el 60%. Lo que pasa es que va a depender del promedio. Y en tu caso es diferente, empezaste temprano. Me estás hablando que entraste a los 19 años a trabajar. Sí, a pagar cuotas a los 19 años. Sí, en tu caso, esas cuotas han estado acumulando intereses a través del tiempo y realmente eso no es algo que debe preocuparte a ti. Esto realmente está, más que todo, es para las personas que entran tarde al sistema y que sus dineros no se van a acumular suficiente tiempo. Y por ejemplo, y el hecho de que 50% de las cuotas debe estar en los primeros 20 años y 50% en los... ¿Qué pasa si es distinto? Si tengo 35, 75 o 75, 25... Como te digo, son reglas que alguien diseñó de esa manera porque también pasa mucho trataba de generar que tuviera suficiente cantidad de tiempo dentro del sistema, pero realmente viendo el análisis es para las personas que empiezan a cotizar después de los 40 años. Hay personas que comienzan a trabajar temprano y cuando llegan a una edad de 50, 55 años se quedan sin trabajo, pero ya tienen las cuotas. No sé si me explico. Hacen el 75% de las cuotas en la primera mitad y el 25% restante lo hacen en la segunda mitad de su vida laboral. Hay mucha gente que ya después de los 45 no consiguen, pero sí lograron las cuotas. Lo que quiero decirte es que te estás concentrando más que todo en la forma de la redacción. Pero esas personas que, digamos, que cotizaron 20 años, ¿verdad? Pero los cotizaron los primeros 20 años de su vida bajo el sistema mixto, no significa que los siguientes 15 años esos fondos no siguieron acumulando interés. Entonces eso tiende a balancearse. Realmente esto va a ayudar a las personas que entran tarde al sistema. Okay. Oiga, licenciado. Igual, por supuesto. Ajá. Esto cómo se va a ver. La situación particular de cada persona depende de las características de cada persona. La calculadora es lo que en teoría va como quien dice a aclarar estas dudas que yo creo que son muy válidas. Al final del día lo que quiero es como que, ¿sabes? No le lean un poquito más a este artículo. Este artículo fue creado más que todo por confianza dentro de la asamblea y me parece a mí que al que va a ayudar más que todo es a esas personas que entran tarde al sistema. ¿Cuánto va a aclarar el reglamento? De las dudas que hay, ¿cuánto va a terminar de aclararse con el reglamento? ¿Va a ser tan vital como algunos consideran? Mi opinión, no. El tema, hay una realidad. Nosotros los panameños, algunos... también sudamericanos no nos gusta leer. No, pero panameño, ¿qué le pasa? Él es panameño. Naturalizado desde el 2018. Algunos panameños no nos gusta leer y me incluyo dentro del tema. Entonces yo creo que aun cuando se saque un super reglamento que especifique todo el tema. Pero es que esa ley es complicadísima. Es densa. Y a veces, y perdone, fíjese, de los voceros... Lo estoy diciendo yo. Sí, adelante. De los voceros del seguro y del gobierno que han venido a explicar aquí, yo creo, y no porque él esté aquí, ha tenido la claridad suficiente. Aquí han venido, sobre este tema hemos entrevistado a ministros, sí, al propio señor Mon y viceministro, y no le hemos agarrado el hilo. Y si así como nosotros... No le hemos agarrado el hilo. No, hay muchas dudas que quedan sobre la mesa todavía. Bueno, yo le agradezco. Y usted ha venido aquí como con un mejor nivel de claridad.
frente a una redacción que es enredada en muchos asuntos, un tema que es técnico, súper técnico, y en medio de eso también están los intereses políticos. Bueno, y de acuerdo, bueno, y realmente esa es la idea, pero... ¿Cuál es la idea? ¿Enreda la cosa? No, tratar de que, Ah, de que esto ok. se entienda. Claro. El tema es que, es como usted dice, estamos hablando, mira, aquí tengo la ley, el texto único, son 121 páginas, ¿correcto? Que hace, recuerden cómo funcionó la ley, que pues a la primera ni se entendía. La ley 51 se mantiene en todos los artículos que no fueron derogados. Significa que cuando salió la ley 462, el que la leía solo estaba viendo los artículos que fueron modificados o que fueron agregados. Eso creó la primera confusión, porque al final del día hasta yo mismo estaba diciendo, ¿y qué pasó con todos estos temas? No, es que esos temas no fueron tocados. El texto único de la ley, que quedó en 121 páginas, aún así genera otras dudas, porque entonces, uno, está largo, está denso. El tema de una cuenta individual no es algo sencillo, doctores. Al final del día, yo lo manejo porque he estado desde el día, desde 1 de septiembre, trabajando en este proceso, apoyando de una manera u otra. Y en efecto, es algo complejo. Yo creo que lo que más luces va a dar realmente es la calculadora, más que los reglamentos. Los reglamentos creo que le va a dar... Pero la calculadora no existe al día de hoy. ¿Cuándo sale la calculadora? Sí, Esa es la gran pregunta. Ya está lista, como estaba mencionando, lo que se está haciendo es dándole cómo se modifica para que esa calculadora sea súper sencilla a todos los niveles. Es decir, usted dice que la calculadora es lo que le va a sacar las dudas a gran la parte de la gente. población. Pero también hay que entender algo, la calculadora no es palabra de Dios, la vida de las personas fluctúa y hay situaciones, porque la gente va a decir, la calculadora me dijo esto y esto va a ser así. No, pero pero hay circunstancias que cambian en la vida de cada uno. no todo cambia, pero yo creo que el hecho de que exista, porque al final del digo, un fondo, por supuesto, si yo pierdo mi trabajo, no voy a acumular las cuotas. Si, por ejemplo, Una el cuota a un mundo, mes. el mundo colapsa. Pero, por ejemplo, si mi salario sube, si mi salario baja. Sí, todo eso va a crear variabilidad. Pero yo Pero creo, no lo digo por usted, sino lo digo para que también la gente lo tenga claro, porque el día de mañana sacan un cálculo, listo. Y cuando llega la hora, no toman en cuenta que en el camino que hicieron el cálculo inicial a cuando se jubilaron, hubo alteraciones en el proceso. no, claro, y eso es importante, pero yo creo que el hecho de que existe un documento, que detalle, porque tiene que detallar todas esas cosas. Recuerde que esto es una proyección, está sujeto a estos temas, pero el hecho de que haya un documento con el logo de la Caja de Seguro Social, con la firma de un funcionario que te digo, de acuerdo a las características que usted indicó dentro de su cálculo, esta es y si esto se da, esta es la pensión que, digamos, entre paréntesis, te garantiza la Caja del Seguro Social. O sea, yo creo que eso dará tema. Por supuesto, los reglamentos, etcétera, los regímenes especiales, creo que va a ayudar por lo menos para que abogados, que son un poquito más técnicos, se sientan cómodos con la redacción y se entiendan lo que se desea buscar. Pero vuelvo para atrás, el tema de los independientes es para incentivarlos, traer ingresos hacia la institución, dignificar al trabajador de pie, y no es para irlos a amedrentar ni ¿cómo se dice? Ni a multar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa gente que tiene un trabajo fijo, pero que después de su hora de trabajo fijo tienen trabajos eventuales? Por ejemplo, diseñadores gráficos, que se da mucho con ellos, que tienen su trabajo de planta, pero en la noche tienen 2, 3 clientecitos que les hacen un trabajo por aquí, un trabajo por allá. Eso, ese extra, ¿cómo se cotiza? O si se cotiza, o cómo es eso. Vuelvo. De acuerdo a la ley, deberías declararlo, ¿no? Ellos ya tienen un trabajo de planta y ahí les pagan, y ahí pagan seguro social. Ahí básicamente es darle la opción de que si tú deseas cotizar adicional, lo hagas. Pero realmente no te vamos a ir a tu casa a verificar tu computadora. Pero la gente tampoco Yo tiene... tengo otra duda, ¿no? Perdón, Manolo. Si Pinky tiene 2 trabajos y en los 2 trabajos aporta el seguro social regularmente, es asalariado en los 2 y en los 2 se aporta el seguro social, ¿hay un aumento en la cuota o en lo que pueda recibir cuando se pensione por estos 2 aportes diferentes? Sí, porque recuerda, bajo los 2 esquemas. ¿O se me reduce la cantidad de cuotas en el futuro? Ok, recuerden que el número de cuotas realmente no es tan importante, sino los montos que aportan. Ajá. Recuerda que la cantidad de cuotas, por supuesto, se toman como referencia para ciertas cosas, por ejemplo, la pensión mínima que vas a recibir o el tema del 60, pero básicamente si Pinky está en el sistema mixto, bueno, en capitalización solidaria que está ahorita, el 15% de ambos salarios va a entrar a su cuenta individual, es decir, que va a acumular. Imagínate que
que en los dos gane lo mismo. Es decir, va básicamente a duplicar sus aportaciones y en teoría duplicar su pensión, ¿no? Ujú. En términos de conteo, actualmente las personas que estamos, digamos las que están en el beneficio definido, si tú trabajas en 3 lugares al mismo tiempo, básicamente es como si trabajaras en un solo lugar. La aportación del mes se te pone una y se te suman los salarios básicamente para términos de tu jubilación bajo el sistema exclusivo de beneficio definido anterior. No sé si me explico lo que pero quiero es decir decir. que si Pinky tiene 2 o 3 salarios asalariado directamente aportando la cuota, no es que si aporta 3 salarios en un mes le van a bajar la... Voy a ver el tema cuotas, la gente tiene mucho el tema cuotas metido en la cabeza. Sí, más que todo piensa... Va a bajar la cantidad de cuotas y va a descontar. No, las 3 se suman a una sola cuota y ese número se descuenta. Es como si hicieras 3 depósitos en el mes hacia tu cuenta individual. ¿Se entiende? Mientras más depósitos aportes, mientras más altos sean esos aportes y mientras más tiempo estén dentro del sistema acumulando intereses esos aportes, mejor va a ser tu pensión. Manolo Chema, ¿algo más? Aquí escribe alguien, dice Ricardo Delgado se llama, pero que diga claramente cuántas cuotas se requieren para lograr una tasa de rendimiento cercana al 60%. La tasa de reemplazo, que era lo que con la ley quería. 462. Eso pregunta Ricardo Delgado. Depende de las características de cada persona, pero por ejemplo, yo les voy a dar unos ejemplitos aquí que yo hice. Porque, por ejemplo, antes para tener tu pensión... Mire, por ejemplo, una persona que entra a los 25 años al sistema, hombre, que gane $700, con incremento de 5% cada 2 años, ¿correcto? Esta persona que cotice básicamente las 20 años de cuotas mínimo que establecía el sistema anterior. Con el sistema exclusivo de beneficio definido se iba con una pensión de 485. Esa misma persona se va con 548 bajo el nuevo sistema. ¿Por qué? Porque tuvo suficiente tiempo dentro del sistema acumulando cuotas. O sea, es decir, en ese caso, su tasa de reemplazo es mejor. Pero aquí hay un problema gravísimo que es la precariedad del empleo, ¿o no? Aquí, ¿cuánto gana la gente aquí? El común de la persona. El común de la persona no te gana ni siquiera $1,000, ni siquiera $800. No, generalmente el salario promedio en Panamá está como en 700 y algo cuando pones el promedio. Pero en efecto, vámonos más abajo. Vámonos a uno que entra con 600 a los 25 años, ¿verdad? Y que nunca sufre un incremento salarial. Antes se iba con 265, ahora se va con 375. La tasa de reemplazo no ha cambiado en la nueva ley. La tasa de reemplazo no existe bajo la nueva ley. La tasa de reemplazo, ¿qué era? Ok. ¿Cómo se estimaba antes tu jubilación? 10 mejores salarios. Yo agarraba tenías que tener mínimo 240 cuotas, ¿verdad? Que era 20 años de cuota. Yo agarraba tus 10 mejores años de salario y decía, bueno, saco el promedio de eso, es decir, lo divido entre 10 años y lo divido entre 12 meses y me iba a dar un monto, ¿verdad? Ese monto lo multiplicaba por el 60%. Ese es el conocido como tasa de reemplazo que se está utilizando, ¿verdad? Y eso te iba a dar una pensión, ¿verdad? En este caso, vamos a decir, en el caso que acabo de hablar, la tasa de reemplazo de ese caso era, ¿qué? 60%, ¿verdad? Sí. En ese mismo caso que acabo de hablar, y no estoy diciendo que esa sea la realidad para todos, que va a depender del tema, la tasa de reemplazo en este caso hipotético que acabo de dar es 85. Pero es porque la persona entró temprano al sistema. Hay personas que si entras a los 45 a cotizar, que no es realmente el estándar, porque la gente en teoría cotiza antes, pero ahí sí puede que tu tasa de reemplazo sea inferior. Y ahí entonces entra como que dice, el paracaídas ese de que si cotizaste constantemente durante esos años, te vas ahí con el 60. Y vuelvo acá donde el doctor. Vuelvo al tema. Por supuesto que nuestros salarios no son apropiados a las necesidades económicas de nuestra población. Pero eso es un tema macroeconómico que como país tenemos que resolver, no como caja. La caja, si los salarios son malos, las pensiones van a ser malas. El presidente ha dicho que la ley no se modifica, que la ley está fija. Sin embargo, hay distintos grupos, y están en su libertad, que han dicho que van a presentar o que podrían presentar propuestas a la Asamblea para su modificación. No se sabe, obviamente no se sabe cuáles serían, pero a nivel de institución, ¿han contemplado que eso pueda pasar?
al final del día nada está escrito en piedra. Y yo creo que, digo, aquí estoy hablando como yo, no en nombre de la institución Sí, necesariamente. no me lo metan en problemas, Chema, No, por favor. Hay dos cosas, recuerden, yo no soy vocero del gobierno. No, claro, sí, pero se lo pregunto porque yo no sé si ustedes han contemplado que pueden entrar nuevamente en este proceso político de tener que acudir a la asamblea. Ojalá y no. O sea, nosotros ya como institución, como este equipo gerencial, yo creo que estamos bastante desgastados físicamente, emocionalmente en este proceso. Yo creo que la ley es perfecta, no. ¿Tiene errores? Sí. ¿Tiene cosas para mejorar? Sí. Pero resolvió los problemas principales que teníamos. ¿Cuál es el problema principal que teníamos? Que en febrero ya no teníamos dinero para pagar pensiones, ¿verdad? Ese problema se resolvió con los aportes del gobierno. Ya se hicieron entonces. Pero el gobierno hubiera podido aportar igual con la otra ley, ¿o no? No. ¿No? No, necesitamos... ¿Por qué? Porque la ley, o sea, el gobierno central no puede agarrar Pero dinero. lo hicieron un mes. Hicieron una ley para hacerlo, que fueron los Bueno, 87 Pero millones. espérese, Bueno. déjelo hablar. Hicieron Actualmente tenemos el sistema, o sea, todos los señores pensionados y jubilados tienen garantizadas tus pensiones. A los que estamos en el mixto nos mejoraron nuestras pensiones. Hay estabilidad financiera en la Caja del Seguro Social y tenemos la herramienta para seguir. Nada impide... Con el aporte del gobierno. Con el aporte del gobierno. Bueno, y el aporte de la empresa privada, que ahora todos los empleadores estamos pagando 1% adicional, 2% adicional en un par de años y en el 2029 3%. Ya financieramente se resolvió el problema del IBM. Ahora enfoquémonos en el tema de salud. Por supuesto, queremos mejores pensiones. No hay nada que impida que el gobierno haga aportes extraordinarios, que se verifiquen ingresos adicionales o impuestos adicionales a donde se nos ocurra, al tren, al canal, etcétera, para mejorar las pensiones de esta población. Pero no creo que valga la pena estar en este ambiente de tanta inseguridad cuando la ley no está perjudicando a nadie. De que podemos mejorarla, sí, y yo creo que soy el primero que quisiera recibir mejor pensión. Aunque no está la calculadora y aunque no está el reglamento, ya la ley está funcionando al 100%. La ley, dentro de su proceso regular, que era ¿cuál? Que se pudieran pagar las pensiones, ya está funcionando al 100%. Ya tenemos la facultad de utilizar los fondos, tenemos los dineros para pagar. Porque antes no teníamos, porque no tenía fondos en el tema. Ahorita mismo con la unificación de los sistemas ya tengo dinero para pagar las pensiones. Echar para atrás creo que más que resolver un tema, porque al final del día, lo vuelvo a decir, no hay nada que no venga la 468 en unos años en la que se mejoren las pensiones. ¿Por qué no? Yo creo que como país, una vez que se vayan dando las condiciones correctas, ¿por qué el gobierno central no puede aportarse a las cuentas individuales de cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros reciba una mejor pensión? Pero yo creo que por ahí debemos ir. También es morosísimo. Sí y no. El gobierno central está bastante al día en sus cuotas. Debe 30 millones de dólares, que básicamente es el saldo corriente. Los gobiernos locales, municipios y juntas comunales son las que sí están morosas, me deben 21 millones de dólares y no se ponen al día y no ponen de su parte para ponerse dentro de ese proceso al día. Pero el gobierno central realmente no mantiene gran morosidad. La morosidad, para que tengan una idea, que creo que no la preguntaron, pero ya ahora hay que traer el tema, el sector privado debe aproximadamente 285 millones de dólares. El gobierno central debe 30, 34, pero básicamente es el pago corriente dentro del proceso. ¿Cómo se dice? Y entonces los gobiernos locales deben 21 millones de dólares. César Herrera, director de Finanzas y Administración de la Caja de Seguro Social. Sabemos que tiene otro compromiso. Le agradecemos por el tiempo que nos ha dado. Esperamos volver a contar con usted porque queremos seguir hablando y haciendo docencia sobre el tema. Quedan muchas preguntas sobre la nueva ley, quedan muchas preguntas sobre cómo va a avanzar este asunto y aquí queremos ayudar a la audiencia a poder responder y obviamente también al Seguro Social y a las autoridades para que puedan tener esa conexión con la población. No, gracias a ustedes, se te agradece mucho el tiempo y realmente espero haber creado, traer un poquito de luces y no más dudas hacia el proceso, así que le agradecemos y espero haber podido cumplir con los objetivos de hoy. Hay comentarios en YouTube, se los paso por privado porque sé que se tiene que ir. Ya me han escrito por varios lados a decirme, César, tiene otro compromiso a las 8. Gracias. Gracias. Tenemos que llevar un tema de presupuesto con el MEF 2026, así que Mire. esto es importante. Aquí le queda cerca, ¿no? Enfrente. Sí, estamos cerquita. Esto es Panamá Hoy, estamos a la 9 de